Eta jarraituko gara orain bigarren zatiarekin edo, esan dezakegu, Paula Jardón, Jardonen txanda izango da. Y bueno, pues como comentaba, de nuevo continuamos con nuestra sesión una vez, bueno, pues la charla tan emotiva y activista de Bea. Vamos a continuar con la aportación de Paula Jardón, que, bueno, me va a pasar lo mismo que he comentado antes, que mejor resumimos un poquito todo lo que ha hecho Paula, que seguramente nos va a explicar muchísimas cosas de todos los proyectos, de todas las iniciativas en las que está metida. Y vamos a disfrutar otra vez de proyectos interesantísimos. Vamos a ver cómo la historia y la arqueología se pueden ver de una perspectiva activista, feminista y desde luego de transformación social. Y bueno, pues aunque las raíces de Paula, igual que las de Bea, son de prehistoria, sí, también Paula, bueno, pues ahora es especialista en prehistoria, porque esa fue su formación, y doctora también en geografía e historia, con una tesis sobre tecnología prehistórica en traceología, o sea, totalmente prehistórica. Y bueno, que inició su investigación su inicio en la investigación con una beca en la Universidad de Lieja. Y la verdad es que la trayectoria de Paula es totalmente transversal y enormemente rica, porque no solo ha trabajado en el ámbito académico, sino que también ha participado en bueno, ha desarrollado iniciativas empresariales de empresas de arqueología, de gestión, de divulgación patrimonial, etcétera. Luego, pues sí, empezó con una vinculación más con la academia, a lo mejor como profesora asociada, a lo mejor en el ámbito de prehistoria, y luego ya un poco más pasado al ámbito de la educación, que es donde está actualmente, a lo mejor con algún cambio del departamento, pero en didáctica de las ciencias sociales, ya ahora, ¿no? Digo bien el área, porque a veces nos equivocamos a la hora de comentar. Y como digo, pues una trayectoria especialmente transversal y rica. Y luego, si hablamos de enfoque investigativo, bueno, de investigación, pues tenemos, por ejemplo, que el grupo de recerca CREARI, que ha estado trabajando ahora mismo en un proyecto que se llamaba, bueno, se llama todavía porque está sin terminar, Dechados. Esperamos que tengamos un Dechados 2, que trabaja un poco o investiga una de las referencias que ha dicho Bea, que es la creatividad, un término que a la historia no se asocia y que debemos tener en cuenta que el pensamiento crítico y creatividad aparecen juntos en el currículum, aparecen juntos en PISA, etc., etc. O sea, eso que parece que la creatividad es cosa de artes plásticas, la historia es creativa. Es colaboradora de DigiPatri, de Socials y sobre todo también participa y es miembro de otra de las cosas que también ha nombrado Bea, de redes. Y hablamos pues del proyecto de Past Women, una de las redes más interesantes en este momento en lo que arqueología y feminismo se puede referir. Y también otro proyecto interesantísimo que es Women's Legacy, que este sí que trabaja las aportaciones a la historia, pero a todas las artes, música, tal, con un enfoque especialmente interesante. No quiero decir nada porque lo mismo Paula lo dice y lo va a decir mejor que yo. Y entonces, bueno, pues antes que me enrolle y lleve de ello la conferencia y no ella, le doy paso a Paula. Es que ricasco por venir, que como sabéis, igual que Bea, un placer. Es que ricasco. Es que ricasco también a ti y también a la facultad por haber organizado esta sesión y por invitarme a compartir con vosotras y vosotros bueno, pues lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque aprendemos todos los días. Yo voy a hablar de pensar en un pasado inclusivo, en el que hay seres muy diversos, ¿no? Empiezo con esta imagen que es lo último que hemos hecho, ¿no? Esta imagen que veis en la pantalla es una imagen creada con inteligencia artificial, ¿vale? A partir de una pintura rupestre de Bicorp, donde se representa, digamos que es la imagen más antigua de recolección de miel que conocemos en el mundo, ¿no? Es de arte rupestre levantino. ¿Por qué esta imagen? Porque detrás del pasado hay personas.
O sea, en el pasado hay personas y estamos acostumbrados a que cuando estudiamos en la escuela y en la educación primaria, secundaria, estudiamos la historia como una sucesión de hechos, o unos procesos, ¿no? En los que parece que la gente desaparece. Y yo a veces pienso que esos éxitos editoriales de las novelas históricas es porque en esas novelas o en esas películas, ¿no?, se ven a las personas, ¿no? Y entonces nosotros nos identificamos con las personas. Cuando vemos una persona nos identificamos con esas personas. Por lo tanto, el presentar personas, y además se ha puesto de moda, por ejemplo, en los museos, poner como pantallas en las que hay personas que hablan, ¿no?, que te miran a la cara, permite que nosotras y nosotros podamos pensar que en el pasado había gente como nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, esa identificación nos permite que ese vínculo con el pasado nos autorice a que ese pasado nos pueda servir para lo que parece que todos admitimos, que es para pensar sobre las sociedades humanas, sobre qué somos los humanos y cómo queremos vivir en el futuro también, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Y aprender de ese pasado. Un poco, este sería el inicio de mi presentación. Si hay algún rasgo que define a los seres humanos es la cultura, es la educación. O sea, nosotros somos seres que somos capaces de transmitir a las siguientes generaciones los saberes, las técnicas y las ideas y aprendemos unas y unos de otros a través de la imitación, lo que se ha llamado el memes, ¿no? Y también poniéndose en el lugar de otros, con el juego simbólico, ¿no? Y desarrollamos a través de esas neuronas espejo esa empatía con los demás, ¿no?, que es lo que nos hace ser también seres sociales, y aprendemos de la experiencia de otras personas. Si tuviéramos que experimentar todo lo que es necesario para poder vivir en el mundo, pues nos llevaría mucho tiempo, no podríamos avanzar. Por tanto, el poder aprender de otras personas de estas maneras nos permite que las sociedades puedan avanzar, aunque a veces retrocedan, tengo que decir. A todo ello se añade pues, esa reflexión y el lenguaje que nos permite unos aprendizajes mucho más complejos. Somos seres prosociales, tenemos de pensar que siempre hemos estado en relación. Dentro de estas relaciones hay una parte de las sociedades que está muy invisibilizada en el relato histórico, que son las mujeres. El relato de nuestras sociedades desde muy antiguo es androcéntrico. Está basado en valores masculinos y pone a los hombres en el centro de la sociedad. Como decía Simone de Beauvoir, las mujeres somos lo que no son los hombres, ¿vale? Está basado en estereotipos que muchas veces vienen del presente sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿no? Esa historia patriarcal tiene consecuencias sociales, ¿eh? Hay una invisibilización de las mujeres, un menosprecio por las mujeres y un sexismo que hace que se presenten fenómenos tan lamentablemente actuales como la violencia de género, ¿vale? La violencia machista. Hay otras consecuencias que son culturales, y es que no transmitimos el patrimonio cultural de las mujeres. Hay una parte de los saberes que en diferentes sociedades han estado en manos de las mujeres y ese patrimonio no lo transmitimos, no aparece. Además, ese relato histórico es parcial, por lo tanto es falto de rigor para los hombres y para las mujeres. Nosotras y nosotros solo sabemos la mitad de la historia, porque es la de los hombres, y la de las mujeres, que es también de ellos, también de vosotros, de los hombres. ¿Qué pasa? Tenéis la mitad de la historia, ¿no? Digamos que es un fraude cultural, es un fraude científico. Y aparte de ser injusto, ¿no? Pero nos estamos perdiendo los saberes y los conocimientos que se han generado en esa mitad, a veces más de la mitad de la población de la humana, ¿no? Las evidencias que tenemos desde el punto de vista de la arqueología, hay evidencias de sectores sociales que yo que doy clase en magisterio, a veces me dicen, ¿y los niños? Digo, es que hay evidencias sobre la vida de los niños y las niñas, ¿no?, que tampoco a veces se les ha prestado mucha atención. Ese cacharrito que veis en la pantalla en el centro proviene de un yacimiento de Bélgica, que es un poblado neolítico, y es el típico, la bolita esta que hacen los niños que luego meten el dedo, ¿no? Pues ahí dentro está la huella de un niño. O de una niña, no sabemos si es de niño o niña, de la prehistoria. Cuando en las escuelas hacen este gesto, ¿no?, que tenéis más a la izquierda, están reproduciendo una experiencia que ya existió, ¿no?, desde hace mucho tiempo.
Lo que pasa es que a veces visualizamos la prehistoria, ¿no?, como exclusivamente masculina, y cuando se generan este tipo de imágenes, como hizo el Museo Arqueológico Nacional, en el que ponían a una mujer pintando el techo de Altamira, pues es muy conflictivo, porque dicen, bueno, ¿tú qué sabes si fue una mujer? Bueno, ¿tú qué sabes si fue un hombre? O sea, es que no sabemos, ¿vale? Hay muchas imágenes, hay imágenes de las mujeres. Cuando hablamos de arte rupestre levantino, pues generalmente son todos los cazadores, pero es que hay muchas imágenes de mujeres también. Y tenemos evidencias ahora que lo estáis estudiando, ¿no? Estáis estudiando en primero evidencias sobre cómo no solamente los restos materiales, sino también los restos humanos nos aportan sobre la vida de las personas. ¿Habéis estudiado los neandertales del Sidrón? ¿Sabéis? ¿Os suena? Sí, ¿no? Y ya sabéis lo que es una familia prehistórica, como ponía en el periódico, ¿no? Esto es una familia de neandertales. ¿Cómo que familia? Pero si solamente ellos, entre ellos, son genéticamente emparentados, ellas, ninguna está emparentada con ninguno de ellos, ni solamente con uno de los jóvenes está emparentada una de ellas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Se comían. Bueno, no sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero claro, cuando se encuentra un grupo, todo el mundo dice, bueno, la familia, ¿no? O, por ejemplo, la chica de Egbert, ¿la habéis estudiado? ¿No? De la Edad del Bronce, es un caso... El año que viene, genial, así ya tenéis aquí la introducción. Es una momia que se encontró en Dinamarca y hay una mujer joven y esta mujer se ha conservado también el cabello. Entonces, haciendo análisis de estroncio del cabello se puede saber, claro, como el cabello va creciendo, pues va incorporando en ese cabello elementos de isótopos de estroncio que nos dan un retrato de lo que era el ecosistema en el que ha vivido. Entonces se ve que ella ha viajado más de 300 kilómetros de distancia, ha estado viviendo en Dinamarca, luego se ha ido al sur de Alemania, luego vuelve a Dinamarca. Bueno, muchas historias individuales que a partir de los métodos que ahora os parece todo muy abstracto, ¿no?, cuando lo estudiáis, pero que realmente están contestando a las preguntas sobre cómo vivía la gente. También tenemos evidencias en las representaciones que se hacen de cómo las mujeres en algunas culturas, como en época griega y también en Egipto, pues están enseñando a otras personas. Incluso vemos ese tipo de lo que es propio del ser humano, educar, ¿no? En época histórica, ni os cuento, porque todas estas mujeres que casi ni las estudiamos, ¿no? Hildegarda de Bingen, para que cuando brindéis con una cerveza, pensad en Hildegarda, que es la que inventó la cerveza, ¿vale? Que es una de las que inventó, aunque sabemos que en la prehistoria había cerveza, pero ella hizo una receta de cerveza, una gran sabia alemana del siglo XII, o Isabel de Villena, la primera escritora en lengua valenciana, o Trótula de Salerno, que en el siglo XII escribió un tratado de ginecología obstetricia, o Teano de Crotona, que era la mujer de Pitágoras, sí, que dicen que cuando se empieza a generar el teorema de Pitágoras, resulta que él ya se había muerto, y ella dirigía la escuela. No voy más allá, ahí estamos, lo dejo ahí. Ahí lo dejo. Problemas. ¿Cómo incluir a las mujeres? Pues vamos a analizar qué se ve y qué no se ve de lo que vemos alrededor en la historia pública, ¿no?, lo que se nos enseña. Cómo se ve, es decir, cómo es nuestra mirada, porque eso es importante, es que según cómo miremos vamos a ver o no. Y luego cómo se puede, a través de la educación y de la comunicación, transformar esa mirada. Y luego voy a hablaros de algunos recursos y alternativas que estamos proponiendo para la educación formal e informal, que son el proyecto Women's Legacy, que es un proyecto europeo de educación, de innovación educativa, para incluir a las mujeres en el currículum de secundaria de todas las asignaturas. Entonces, lo que estamos trabajando es con 250 profesores y profesoras de secundaria que están generando actividades en las que no cambiamos el currículum, que sería lo ideal. Pero esto, como estas cosas toman mucho tiempo, y esto es una injusticia histórica, esto de que no es riguroso enseñar una historia y cualquier materia en la que no aparezcan mujeres, lo que estamos haciendo en Women's Legacy es generar actividades en las que tú vas a hablar, por ejemplo, de la física de fluidos, y entonces mencionas, ¿no?, que existió una mujer que se llamaba María de Alejandría, que inventó el baño María, entre otras cosas, que se utiliza también en gastronomía, cocina y en laboratorio de química, y una herramienta que se llama Kerotakis, que se sigue utilizando en los laboratorios de química, y hablas y pones un problema de física de fluidos, ¿no? O hablas de la escritura de Mesopotamia y dices que hay un texto, que es el primero que se conoce, ¿no?, que escribió, el primer texto de autora conocido, ¿no?, de autor conocido, que es de una mujer también, ¿no? Bueno, vamos a ir introduciéndolo en todas las materias y un poco luego os cuento cómo. Past Women es el grupo del que ha presentado también Teresa. Past Women es un grupo de
personas investigadoras en arqueología, en museos y en educación que estamos trabajando para visibilizar a las mujeres a partir de su cultura material. Es decir, nosotras trabajamos desde la prehistoria hasta la antigüedad. Podríamos alargarlo, pero en este momento no estamos ahí aún, hasta que fichemos a Yanire o no sé. ¿Vale? Estamos trabajando la cultura material, porque pensad que los restos materiales de la actividad humana son inclusivos. O sea, si tú excavas un cementerio, están los hombres y las mujeres, ¿vale? Y están los viejos, y están los niños, está todo el mundo. Si tú excavas un poblado, precisamente en los poblados en los que ha habido mucha actividad doméstica y en determinados periodos, que es la que realizaban las mujeres en determinados periodos, hay mucho de la actividad femenina, que si no, no la podemos detectar, ¿no? Vale, y luego hay un tercer proyecto, que es más un proyecto de museos, que se llama Relecturas, que tenemos en Valencia, y que es un proyecto en el que nos hemos juntado con 17 museos, que cada uno de ellos ha hecho 6 relecturas o 6 reinterpretaciones desde un punto de vista del género de objetos del museo. Y es una página web donde tenéis toda esa información. Vale, vamos a ver qué se ve y no se ve. Tú buscas en internet prehistoria y te sale esto. Te sale esto, que son hombres así bueno, ya veis, en evolución, son todo hombres, bueno, la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, ¿qué se enseña? Un mundo sin mujeres, una distribución, cuando aparecen las mujeres, aparecen en el margen, con un bebé en brazos generalmente, una distribución desigual del protagonismo, menor importancia, puesto que no están en el centro ni en las partes iluminadas de las imágenes, y en esto también Teresa tiene experiencia porque ha analizado también museos, en actitudes pasivas, y entonces nos genera una ausencia de referentes femeninos. Cuando se han analizado materiales escolares, como hizo Nieves Blanco de la Universidad de Málaga, o Marina Subirats de la Autónoma de Barcelona, o Ana López Navajas de Valencia, encontramos también una presencia femenina mucho menor. Las imágenes que se enseñan son estas, ¿no? Y entonces las imágenes que cuando tú a un niño o una niña le dices dibuja la prehistoria, te dibujan esto. Y ahora fijaros aquí, ¿no? ¿Quién está aquí activo? ¿No? Ellos. ¿Quién está aquí en la cueva? ¿No? Ellas. Aquí en los márgenes, detrás, siempre así, ¿no? Entonces están aprendiendo una serie de tópicos, ¿no? Bueno, esto es lo que del estudio de Ana López Navajas, que es la investigadora principal del Women's Legacy, del proyecto para secundaria que ustedes han hablado, que hizo un estudio en todos los libros de texto de todas las asignaturas de la ESO, de todas las materias de la ESO, y entonces encontró un poco esto que vemos aquí, ¿no? Que es bastante penoso. Se han hecho muchos estudios de presencia femenina en libros de texto y todos tienen, cada vez se está incorporando más, los últimos años sobre todo, los últimos 3 años diríamos, pero lo que vemos es una criptoginia. Esta palabra es nueva, se la inventaron 2 colegas de la Universidad de Valencia, que es Begoña Pozo Sánchez, de Filología, y Carles Padilla, que también es vicerrector internacional y es especialista en Filología clásica. Vale, criptoginia es cripto, ocultación, ginia de las mujeres, ¿no? Esa invisibilización viene de la cultura patriarcal, que impide el acceso de las mujeres al espacio público y a determinadas actividades. Además, resta importancia a las actividades femeninas. Luego, además, supone una reproducción de la cultura que se fija, esa cultura se fija y se reproduce, ahora veremos cómo, en las representaciones sociales y en los esquemas narrativos, en cómo contamos nuestro mundo y cómo pensamos en él. Y en el relato histórico privilegia el poder político y se habla más de los conflictos bélicos que de la paz. Ahora os voy a poner un ejemplo. Yo trabajé hace unos años con Jean-Jacques Anod, que es un director de En busca del fuego, entre otras cosas, y de Enemigo a las puertas, del Nombre de la rosa, y fue a hacer una película a Alicante. Entonces yo tenía una empresa de arqueología, y entonces él, bueno, a través de que yo había hecho unas reproducciones para un museo, contactó con nosotras y nos pidió que hiciéramos formación para actores y extras. Y a raíz de ahí, bueno, llegamos a un acuerdo, nos quedamos con restos del rodaje, montamos una exposición que es el catálogo es el que tenéis en pantalla, Prehistoria Cine, que se puede descargar del Museo de Prehistoria de Valencia. A partir de ahí, nosotros pensamos, bueno, tenemos muchos objetos del rodaje, hemos hecho reproducciones, que, bueno, a mí me llamaban y me decían, a ver, instrumentos musicales, y yo iba con toda la documentación, y al día siguiente habían hecho reproducciones para todos los extras, o sea, de un tintinnabulum de la del bronce de Rumanía, ¿sabes? Un pito que había aparecido de barro, bueno.
Y entonces con eso pensamos, ostras, tenemos un material, podríamos hacer una exposición. Y hicimos una investigación sobre todas las películas que se habían hecho sobre la prehistoria, que hay algunas que son cómicas, otras que son de aventuras, otras son un poco así, bueno, en general, bueno. Y en esa exposición lo que vimos es, porque nosotros pensamos, la exposición no va de la película, va de cómo nos representamos el pasado prehistórico. Cuando un director o un guionista piensa en hacer una película ambientada en la prehistoria, piensa en qué es lo propio del ser humano, ¿no? Entonces, si es la risa, pues hay que poner a alguien riéndose. Si es maltratar a los otros, las mujeres en concreto, montamos un vídeo, empezamos a hacer cortes de ejemplos de violencia contra las mujeres que había en las películas de prehistoria, y la verdad es que tuvimos que quitar un montón y decirle a la gente con un cartelito que las imágenes podían herir la sensibilidad. Porque tú esto lo ves dentro de lo que es el desarrollo del guión y no te llama tanto la atención. Pero si vas viendo una detrás de otra, es bestial cómo estamos transmitiendo esa imagen, ¿no? Vale. Entonces, hicimos un estudio después sobre la representación de las mujeres en el cine y en el cómic de prehistoria. Y entonces vimos cómo hay una serie de propuestas que se han hecho para analizar el cine, que es el test de Bechdel, que significa que existan en esa película 2 personajes femeninos con nombre, que estos 2 personajes hablen entre sí y que no hablen sobre hombres. Pues ese test pocas películas lo pasan. Luego hay otra propuesta que era que la mitad de los personajes secundarios por lo menos sean mujeres, porque esto que representa a la sociedad. O el test de Peirce, que es un personaje femenino con su propia historia y sus propios deseos, que tú te puedes identificar con esa persona. Mujeres que realicen acciones relevantes, como así el clan del oso cavernario, o el último Neandertal. Luego que hay un personaje femenino principal en el que siempre es, pues yo qué sé, o está muerta o embarazada, pues no hace más que fastidiar a los hombres. Pues esto también aparece mucho. El test de Villarreal, que es un liderazgo femenino sexualizado, fuerte, sin expresión, la mala de la película, que es la Lilith esta de la película, ¿no? O el síndrome de Pitufina, que es la mascota del grupo. O sea, un grupo de hombres y tienen ahí una nena que les acompaña y que, bueno, es la graciosa del grupo. ¿Vale? Eso también lo habéis visto en Los Pitufos, ¿no? Por eso se llama así. Luego nosotros elegimos otros rasgos que nos parecían importantes, como era la acción femenina que está en función de un hombre o varios, que el eje de la historia es exclusivamente masculino, que nos lo encontramos también, y que aparecían situaciones degradantes contra las mujeres en algunos casos. ¿Vale? Cuando hicimos este análisis, bueno, aquí tenéis un poco los resultados, que están en frecuencias, pero que se ve claramente. Digamos que estos 4 son, digamos, positivos, puesto que las mujeres ahí tienen protagonismo y tienen tal, y todos estos son negativos. O sea, mirad cómo aparecen, tanto en históricas como en comedias, como en aventuras, como en ciencia ficción. Pero luego, además, nos hemos dado cuenta de otra cosa, de cómo la mirada que tenemos, que esto es como construimos también la ciencia, también está sesgada. Y entonces yo hice una experiencia con mi alumnado de magisterio y me fui al Museo de Prehistoria de Valencia y les dije, a ver, de cada sala me tenéis que identificar dónde aparecen las mujeres, ¿vale? Y entonces, fijaos que, bueno, eran en textos, en imágenes o en objetos asociados a mujeres. En textos y en imágenes, pues vale, lo que había, ¿vale? Pero en objetos asociados a mujeres, mirad los objetos que ellos y ellas identificaron como femeninos. Ahí no ponían ni siquiera de mujer. Bueno, en algunos sitios ahora veréis que sí. Pero bueno, que directamente ya era de mujeres. Los ornamentos, los utensilios de cocina, anillos, cerámicas, pinturas rupestres, collares, colgantes, anillos, brazaletes, eso a lo largo de todo el recorrido del museo. Por ejemplo, vamos aquí, al calcolítico, que es el que te llama la atención, ¿no? Collares, colgantes, anillos, brazaletes, todos de tumbas masculinas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que nuestra mirada ya está buscando un estereotipo, y ya estamos pensando, es que esto es de mujeres. Eso es como cuando encuentran en un enterramiento, en arqueología, ¿no? Que hay 2 personas y dicen la pareja, el hombre y mujer, y luego analizan los restos y resulta que son 2 hombres, o bueno, hay muchas cosas ahí. O como cuando encuentran un enterramiento femenino con armas y dicen que el novio le regaló el armamento como ofrenda. Vamos a verlo, ¿vale? Es la mirada lo que nos está reproduciendo esos estereotipos. Luego hemos hecho investigaciones con alumnado de primaria también para ver cómo leen las imágenes. Estas imágenes de la izquierda son de libros de texto y las de la derecha son del proyecto Past Women, que es un proyecto inclusivo, veis que hay muchas mujeres. Esta imagen de la recolección, nadie la identifica como prehistórica, ¿vale? Todos los niños, para empezar, los niños de primaria dicen, esos son pobres.
Y dice, ¿por qué son pobres? Pues la ropa que llevan, y encima llevan cosas en la cabeza, ¿no? Como los refugiados de las guerras y todo eso. Ya, eso también hay que tener en cuenta. Cuando hacemos imágenes hay que pensar también cómo lo va a leer la gente, porque de alguna manera tendremos que, no es que renunciemos a representar las cosas como son, sino que tenemos que hacer un ejercicio para que sea comprensible esa imagen, ¿no? Que sirva para educar. Bueno, pues aparte de que hay muchas diferencias entre el conocimiento que tengan de los objetos. Por ejemplo, esta mujer que está moliendo trigo, pues decían que estaba planchando, esta que estaba pintando. Eso nos pasa a los arqueólogos y a las arqueólogas, que te encuentras algo, no sabes lo que es y dices una cosa que no. Cuando emitimos hipótesis, por eso es importante lo de la creatividad. Pero la creatividad se nutre del conocimiento. Tenemos que, cuanto más sepamos de diferentes tipos de sociedades, mejor hipótesis vamos a poder hacer. Vale, aquí lo que vimos, bueno, pues que en la mayoría de las imágenes en los libros de texto aparecen los hombres, ¿no? Lo que más se menciona son los hombres, pero fijaos, en la parte iluminada, con un gesto triunfal, contentos, y ellas están tristes, decían, están tristes ahí, no hacen nada. Están ahí, solamente hay dos hombres, ¿no? Un chaval que está tallando y el otro que está pintando, pero ellas esperar. Ellas lo que hacen es esperar. Esto es un libro de texto de primaria. Por tanto, hay un problema de mirada. Hay que hacer una deconstrucción y una educación crítica respecto a esas representaciones sociales que están tan fijadas. Hay una trampa en el conocimiento. Pensamos que el conocimiento, bueno, desde que apareció la ciencia posmoderna, todo esto está contestado, ¿vale? Pero que pensamos que la realidad está fuera y nosotros la miramos y que lo que vemos es objetivo, ¿no? Hacemos unas cuantas estadísticas, como hablábamos antes, ¿no? Y parece que el conocimiento va a surgir de ahí, ¿no? Pero no, lo más importante son las preguntas a la investigación y la mirada que tengamos en esa investigación, ¿no? No estoy controlando el tiempo y me preocupa. A ver, un momento. ¿Tengo? Vale. Por tanto, como decía Donna Haraway, las personas que investigamos estamos inmersas en culturas patriarcales. Por tanto, nosotras y nosotros, hombres y mujeres, vamos a tener ese sesgo. Por tanto, hemos de partir de la base, hemos de definir desde dónde estamos investigando, quiénes somos, qué pensamos sobre el mundo, ¿no? Cuando hacemos una investigación. Porque esas preguntas y esas hipótesis parten de esos posicionamientos culturales. Por ejemplo, el chico de la grandolina. Pues el chico de la grandolina en realidad era una chica cuando se hizo el ADN, ¿no? O el hombre de las flores. El hombre de las flores, pues también era una mujer. Y la de Denisova ya tampoco, ya no la he puesto, creo, porque ya es demasiado. Que también era una mujer. Entonces, hay un libro muy chulo que os aconsejo que leáis que se llama La semilla inmortal, porque no solamente son los hechos, sino también las narrativas. Este libro, que lo ha escrito un especialista en cine, lo que habla es de cómo hay una serie de historias de explicación del mundo que se van remodelando, pero que siempre es la misma historia. Voy a poner un ejemplo porque no puedo contar más y os aconsejo que leáis el libro. Por ejemplo, esa historia de un ser que viene de fuera y que va a salvar el mundo, ¿no? Que tenemos en Jesucristo, también lo tenemos en ET. Es así. Y el vellocino de oro es En busca del fuego. En busca del vellocino de oro. Bueno, pues todo eso es un poco así. Vale. El conocimiento no se transmite, sino que lo construimos conjuntamente en diálogo con el mundo y con las otras personas. Por ahí tan importante lo que ha contado antes Bea. Esto lo decía Freire, no es exacta esa cita, pero vamos, más o menos nosotros nos interesamos por algo y por eso buscamos conocimiento sobre ese algo. ¿Por qué ahora se investiga tanto el género? Porque nos preocupa la desigualdad actualmente, porque se investiga, se pone como el impacto en el medio ambiente, ¿no? Como centro de la investigación en todas las épocas, porque nos preocupa actualmente. Vale, nosotras hemos hecho una plataforma de divulgación en Past Women en la que las evidencias científicas las ponemos a disposición del público de muchas maneras. Bueno, aquí tenemos, pues no sé si lo habéis visto también en vuestras asignaturas, cómo hay un desgaste en las rodillas de las mujeres en el Neolítico por la cantidad de tiempo moliendo, o esto que es de la Edad del Bronce, que aparece en muchos yacimientos de la Edad del Bronce, como una ranura en los dientes de trabajar, se supone que las fibras vegetales, o la dama roja del Mirón. ¿Esta la conocéis? El año que viene.
La Dama Roja del Mirón, que es un enterramiento madrileñense de la zona de Cantabria, creo que es, ¿no? Y que ahí ha dibujado unas piernas y una vulva aquí, en esta roca, y debajo está ella, toda rodeada de ocre. Y estas mujeres protegidas en los yacimientos del Paleolítico aparecen en otros yacimientos de Francia, también en la Ferrassie, en Capblanc. ¿Y por qué estas mujeres las entierran? No tenemos casi enterramientos. Y estas mujeres que las entierran de esa manera tan particular, ¿qué rol social tenían, no? Pero claro, mirad qué pasa cuando vamos a difundir o vamos a divulgar la historia, ¿no? Que nosotros tenemos una representación, ¿no? Y la gente tiene otra, ¿no? Entonces aquí este profesor está aquí con el cuadro de las lanzas y cuando cuenta todo esto, pues el alumnado se está imaginando aquí los superhéroes, ¿no? Las imágenes muestran estas representaciones sociales del pasado, ¿no? Y eso produce un conocimiento. Y se reproducen, igual que decía en el libro anterior del cine, este que decía antes, se reproducen en nuestra cultura. Esos son filtros para entender lo que nos encontramos. Por tanto, debemos tener en cuenta esos filtros, tenemos que visibilizar esos filtros. Por tanto, la lectura de los restos materiales sí que contribuye a la construcción del conocimiento crítico, pero es necesario trabajar el rigor a nivel de conocimiento científico cuando divulgamos. Hay que apoyar un cambio de mirada, cuestionar y deconstruir lo que vemos, cuestionar si aparecen mujeres y no, y si aparecen, dónde aparecen. Enfatizar la importancia de utilizar fuentes primarias con rigor científico y ofrecer recursos actualizados. Ahora encontramos pues, muchos, por ejemplo, en libros de textos hay una inercia ahí de contenidos que pensamos que tenemos que cambiar. Y no hay que olvidar que las mujeres han sido la mitad de la humanidad y que eso es un patrimonio de todas y de todos, ¿vale? Esos recursos hay que utilizarlos con una mirada feminista que incorpore las aportaciones de las mujeres. Entonces aquí tenemos el proyecto Past Women, también el Women's Legacy, que ahora os enseñaré un poco. Pero también aquí tenéis Mujeres Conciencia, que tiene una página web espectacular con información. Las personas que os dediquéis luego a la educación o lo que sea, ahí tenéis muchísima información sobre las mujeres de toda la historia y de la ciencia. Podemos cuestionar lo que vemos, ¿no? Podemos utilizarlos de manera crítica, ¿no? Y tenemos que deconstruir esas creencias patriarcales. Esto no lo voy a contar. Por tanto, las transformaciones en los contenidos, ¿no? Serían de los contenidos hegemónicos, de una historia basada en la historia de las guerras, la historia política, hitos históricos marcados por conflictos y una imagen masculina eurocéntrica y del poder del pasado, a un planteamiento contrahegemónico del relato que sea una historia de la paz y de la cooperación. ¿Por qué no ponemos como ejemplo los momentos en los que hemos trabajado por la paz y hemos cooperado, ¿no? La historia social, económica y cotidiana con la que nos vinculamos directamente, la importancia del mantenimiento de las sociedades, lo hemos visto en la COVID, ¿no? Lo importante que era cuidar a las otras personas, ¿no? Y imágenes y ejemplos de diversidad, para que todas y todos nosotros nos podamos identificar con ese pasado. Bueno, aquí os enseño un poquito porque ya me queda poco tiempo. Esta es la página web de Past Women y está estructurada la página web, las informaciones arqueológicas centradas en tareas de mantenimiento de la vida y de cuidado de los otros, el cuidado de las personas, procurar el alimento, construir la comunidad, espacios de vida y tecnologías cotidianas. A partir de ese esquema hay ejemplos de todas las épocas, desde la prehistoria hasta época romana, de esos hechos, ¿no? A partir de los restos materiales. Bueno. Ahí tenéis también los objetos que tienen que ver con cada cosa. Y hemos creado una serie de imágenes, de ilustraciones, incorporando a las mujeres. Hemos trabajado con ilustradoras e ilustradores científicos y hemos creado estas imágenes que se pueden descargar, está todo en abierto en la página web. Hace unos años tenemos la red de investigación de Past Women y pensamos en hacer una exposición que fuera itinerante, pero llegó la COVID y entonces la hicimos online, así que ahí la tenéis, ahora os la enseño, que se llama Otras miradas al pasado. También está todo en abierto, también está estructurada desde dónde miramos al pasado, desde las mujeres, y también en tecnologías cotidianas, en el cuidado, en los espacios, cómo en los espacios se ve la vida de las mujeres, ¿no? La arqueología, así como en los textos vamos a encontrar sobre todo evidencias y protagonismo masculino, porque que sepamos, probablemente desde el Neolítico empieza la desigualdad,
En la arqueología está todo, ¿eh? En los textos históricos tenemos una visión desde el punto de vista de los hombres, pero es que en la arqueología está todo. También hay algunos textos femeninos, pero menos. Vale. En esta exposición encontráis textos, imágenes libres de derechos, audiovisuales de cortitos de 3 minutos de cada ámbito, recreaciones en 3D y ejemplos de yacimientos arqueológicos. Esta es un poco la visualización. Y luego hay unas propuestas educativas para mirar la exposición con una serie de preguntas que incluyen a las mujeres. Este es el otro proyecto, Women's Legacy, que es el proyecto europeo que os he contado antes, que pretende cambiar el currículum de secundaria sin cambiar las leyes. O sea, no cambiamos la ley, pero ahí los profesores van a meter la cuña, ¿eh? Entonces, en este proyecto hemos creado 3 bases de datos de obras y autoras de música, de arte y de literatura, o de textos, porque también hay mujeres históricas que han creado textos que no son que no son, digamos, de ficción, ¿no? Y luego hay un banco de recursos donde están estas actividades planteadas para aplicarlas a la secundaria. Incluye mujeres, son actividades sencillas, no hace falta cambiar todo el programa del curso, uno puede cambiar solamente y meter una actividad, pero ya está haciendo un cambio, ya estamos introduciendo ahí las cuñas que digo yo. Y lo que queremos es que las mujeres entren por sus contribuciones. O sea, no como, ahora vamos a hablar de fulanita, que es la mujer de Menganito, que era muy importante. No. O sea, a partir de la temática que estamos tratando, el ejemplo que ponemos es de una mujer. Y además, hemos hecho un análisis de otras mujeres que han trabajado en ese campo. O sea, hacemos alusión a que esta mujer trabajó en esto y también hubo fulanita, incluso 2 siglos antes estaba tal. Y entonces se está creando como una telaraña, o sea, una auténtica muchedumbre. O sea, es que se me pone la carne de gallina porque pienso, es que es una auténtica muchedumbre de ocultación de las mujeres, ¿no? Hay muchísimas aportaciones que o bien se han atribuido a hombres, o bien no se han visibilizado, o bien se desconocen, no están. Entonces, ¿de qué manera las niñas y niños y jóvenes pueden identificarse o pensar que ellas pueden hacer, hoy que es el Día de la Mujer y la Ciencia, ¿no?, contribuciones a la humanidad? Pues hay que mostrar. Yo no digo que sea la historia como un catálogo de mujeres, sino mostrar que ellas también estaban, ¿no? Vale. Y luego la utilización del lenguaje inclusivo, ¿no?, y no subordinado. Los resultados, que tenemos a las mujeres como sujetos que actúan, no como objetos. Ponemos en valor la agencia, el ser agentes de hacer cosas, ¿no?, de las mujeres. Los aportes normalizados de las mujeres no son excepcionales, olvidaos de eso. No, hay muchísimas, no son excepcionales. Es que esta destacó porque es que era muy lista. No, perdonad, es que hay muchísimas, no eran tan excepcionales. Lo que pasa es que la sociedad no les dejaba, vale, bien, pero lo consiguieron. Consiguieron muchas de ellas hacer muchas cosas. Entonces, no es una cosa excepcional. Pensemos que han contribuido siempre, porque hay muchos ejemplos. Luego vemos redes de mujeres, ¿no?, cómo se relacionan unas con otras, ¿no?, también. Y luego lo que vemos es que tiene que haber un cambio en el relato histórico, porque nuevas periodizaciones aparecen, pues por ejemplo, no sé, aparecen movimientos culturales, aparecen creaciones que son específicamente femeninas, géneros femeninos, como es las cartas, como puede ser el tejido en el arte. Aparecen otras periodizaciones también. Para las mujeres parece ser que el Renacimiento no fue tal, ¿no?, porque fue un momento de mucha opresión. Bueno, vemos, hay muchos cambios ahí, ¿no? ¿Cuándo llegará eso? Pues ya poco a poco, ¿no? Y luego el tercer proyecto que os quería hablar era el de relecturas, que es el de los museos. Como veis, están extendidos por el territorio y son de diferentes temáticas. Y como os decía, a partir de un objeto del museo, de un elemento del patrimonio, se hace una relectura sobre su uso, sobre si implica un género, otro género o otro más, según lo que se ha encontrado. Y veis que se ha creado toda una red. Como veis, hay 2 museos que están... ¿Veis? Esto es la Rambla del Pollo, todo esto se inundó, ¿vale? Pues estos 2 museos pues también han recibido apoyo de los otros en este momento, ¿no?, de desgracia. Y también hay más recursos para la transformación, pues estos son mis libros, ¿vale? Bueno, hay más, pero esta es la transferencia.
Bueno, aquí hicimos un libro en la Universidad de Valencia que se llama El lugar de las mujeres en la historia, que a mí me hubiese gustado que se llamaba Los lugares de las mujeres en la historia, porque estuvieron en muchos lugares. Y es un libro de difusión para nivel secundaria, universitaria, con historia de las mujeres. Y hicimos un dossier que tiene actividades para realizar en clase, desde la prehistoria hasta la actualidad, referidas a cada uno de los capítulos. El libro no, pero el dossier está en abierto en Roderick, que es el repositorio institucional de la Universidad de Valencia. Podéis sacaros ahí actividades. Esto del centro es el libro gráfico para el que hemos creado imágenes con inteligencia artificial. La primera que os enseñé de la recolectora de miel es una. Esta es otra. Y luego hicimos un trabajo que también está y se puede descargar, que es esta guía que se llama Comunicando el pasado en imágenes, que creamos desde el proyecto Past Women con ilustradores e ilustradoras científicas. Tenéis una serie de criterios para analizar imágenes, que esto para clase también es interesante, poder discutir, ¿no?, sobre qué comunica esa imagen. Y nada más, gracias por vuestra atención y espero que esto os abra un poco la mirada.